¿por qué este disco y no quizás el primero, el segundo? ¿Por qué particularmente editar en vinilo este? Eh, Porque es un disco que con el tiempo y la perspectiva del tiempo, ¿cierto? Como que nos hemos dado cuenta que es bien crucial, bien importante en todo nuestro trabajo con los electrodomésticos, porque bueno, es el disco que marca la vuelta a los electros después que dejamos de tocar por ahí por el 92, 93. Y marca esta vuelta, ¿cierto? Y también está en un momento, eh, digamos, dentro del quehacer musical, discográfico, ¿cierto? Bien especial ahí porque está justo en la transición entre lo análogo a lo digital, ¿cierto? En cómo escuchábamos la música, entonces es un disco que marca muchas cosas, marca lo que en lo que estábamos en ese tiempo, en el 2004, estábamos ahí, estaba Constantinopla, este estudio donde, ¿cierto? Eh, se grabaron tantas cosas, el primer disco Tiro de Gracia se grabó ahí, que se hay varios, y se hicieron muchas cosas en ese estudio, y en ese estudio también se, se produjo esta convivencia con distintos músicos, ¿cierto? Gabriel Briglenzoni estaba ahí, o sea, el Cuti, entonces como que, no sé, pues como que es bien especial dentro de todo lo que hemos hecho con los electros, este disco, entonces, nada, como que pareció una buena idea reeditarlo en vinilo, ¿cierto? Que es otro lenguaje, el objetual, el vinilo, ¿cierto? Te cita otras cosas, te relaciona de otra manera también con la música, con los músicos. Entonces nos pareció interesante editarlo por todo eso. Carlos, ahora que lo ves, porque lo estás abriendo y revisando, entiendo por primera vez ya terminado. ¿Cómo fue el proceso un poco? Porque me pasa, y corrígeme por favor si yo estoy equivocado, que pareciera ser que el formato vinilo también tiene un desafío de diseño detrás. El color del vinilo, la información que va dentro, como un poco cómo lo pensaron para que fuese así. Sí, nada, bueno, el vinilo tiene varias características, tal como tú dices, ¿cierto? Tiene un espacio de tiempo distinto, ¿cierto? No es el espacio ilimitado, casi que, bueno, no es ilimitado, pero en sí tienes mucho más tiempo como para poner más material musical. De hecho, el disco no cabía en un solo vinilo, entonces eso nos abrió la posibilidad de tener este vinilo doble y de incorporar, por lo tanto, en el espacio que sobró del segundo vinilo algunas piezas atípicas, digamos, algunas versiones atípicas de algunos de los temas y algunos comentarios. Y sí, pues tiene, bueno, eso es era lo que tenía el vinilo desde que apareció, ¿cierto? Que tenía una cantidad de información acerca de los músicos, de todas las personas que estuvieron involucradas, que ahora no se ve mucho en la información que aparece con respecto a la música, ¿cierto? Recuerdo el primer vinilo de Led Zeppelin, por tú, salía una foto así detrás de ellos, dentro del vinilo era como así, una cosita así, que estaban tirados en el pasto, y esa era toda la información que tú tenías del grupo, era todo lo que sabíais del grupo en esos tiempos, ¿cierto? Entonces el vinilo era como un vehículo de contacto, de conexión con el grupo de alguna manera distinto y ponía en una materialidad, digamos, una versión, o sea, daba cuenta de la música del grupo, ¿cierto? De la música que fuese, de una manera gráfica que también comunicaba muy bien, ¿cierto? Las ideas básicas que había en la música. Porque al ser un vinilo doble, esos otros elementos que les fueron incorporando, en comparación quizás al CD original, ¿cuáles son, Carlos? ¿Hay algunas reseñas? ¿Nos puedes contar un poco? O sea, hay datos del trabajo que se hizo por una parte y bueno, están todas las letras, ¿cierto? De todos los temas, ¿cierto? Eh,
aquí están todas las letras, entonces es una información que normalmente no entra en un CD o como se publica ahora, ¿cierto? Que es como digital, ¿no? Y bueno, están estos temas que es cierto que son unas versiones, hay una versión larga de Maldita, que fue grabada a altas horas, que se dio, nada, pues se pudieron incorporar ese tipo de delicatessen musicales ahí en el disco. Claro, porque pareciera ser, porque pasa, personalmente creo que la música también muestra unos escenarios, unos universos musicales que yo hoy desconozco, puede ser que no sea así, pero muchas veces quizás con el CD o con el vinilo solo con el objeto quedan tantas cosas como fuera. Entonces finalmente se van como complementando el arte del disco. Entonces me imagino que quizás también esa fue una oportunidad para ir sumando esos elementos. Totalmente, sí, por lo que hablábamos recién, o sea, cuando estáis escuchando la música, cuando éramos puro vinilo, ¿cierto? Escucháis la música con el disco todo el rato en las manos, entonces era como una experiencia sensorial distinta, pues. Entonces nada, pues quisimos volver a eso y estamos muy contentos con el resultado. Entonces, estábamos debatiendo con Franco si este era el disco de las sandías caladas de electrodomésticos. Sandía escalada. Significando que como que los temas... Porque son los más con los temas más que más se escuchan. Sí. Bueno. O sea, claro, ahí a ver, yo creo que el momento en la vida en que escuchas la música es tan importante, ¿no? Hay personas que esto fue lo primero que escucharon de los electrodomésticos, ¿cierto? Hay personas que crecieron escuchando un poco esto. Entonces lo que significa en la experiencia de vida de esas personas es bien distinto a lo que significa los que partieron con los primeros discos, los electrodomésticos. Entonces, creo que en el 2004, ¿cierto? Estos temas, este disco como que un poco muestra la evolución como músicos que tuvimos desde los primeros discos, ¿cierto? En el primer disco la única canción que había casi era El Frío Misterio, pero ya estábamos ahí como investigando un poco más la melodía, ¿cierto? Con el texto, qué sé yo. Y en este disco ya aparece en ese formato más claramente, el formato de canción, ¿cierto? El primer disco que aparece claramente eso. Y creo que tiene una amplitud estilística, ¿cierto? Que hace que pueda quedar en la gente de una manera distinta, ¿cierto? Como que en general la música que hemos hecho como que flota de distinta manera en el tiempo porque no está anclada a un estilo así súper específico. O sea, es una explicación que uno trata de entender un poco las cosas y por ahí como que te llega ese tipo de entendimiento, ¿no? Pero claro, tiene temas como El Pez, Maldita, Ha Sabido Sufrir, que son de distintas sensaciones, pero tienen todos un cuento o sea, un espacio sensorial, creo, y sentimental que hace que la gente se comunique y que lo incorpore de alguna manera a su experiencia de vida como un abrazo musical que te acompañó por un tiempo. Sobre ¿Has sabido sufrir? Me encantaría preguntarte si podemos recordar un poco cómo surge particularmente esa canción. Sí. Que viene en el... Sí. Mira, Ha Sabido Sufrir viene desde otro lado. Esa canción partió desde un trabajo, un encargo para una música de una película de Farfán, Ricardo Farfán. Negocio Redondo se llamaba la película y se necesitaba para una escena específica un bolero.
un bolero popular. Y pues pasó todo esto de que te piden un bolero que no es lo tuyo propiamente y que hay así medio dibujado con el encargo, en el sentido de que es un género que tiene un espacio en la experiencia de vida de generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cachai? Y que en general todavía, o sea, en toda Latinoamérica, ¿cierto? Entonces tienes un respeto enorme por el género y como que te pone nervioso el entrar ahí como invitado, como paracaidista, digamos, más que un invitado. Entonces, pero lo interesante que pasó con ese tema es que entre que empiezas a trabajar en el tema y te empezás a sentir cómodo, curiosamente, y lo empezás a disfrutar, y empiezan a aparecer unas cosas que tú no tenías idea que existían, ¿cachai? Como como un dentro, así como expresión musical. Entonces, después como que terminó apareciendo el tema, ¿cierto? O sea, que ha pasado harto en haciendo música de película, que es, el encargo va por el lado instrumental más que nada, pero que ahí tan prendido con el tema que termináis haciéndole una letra y cantándolo. Eso ha pasado varias veces. Entonces, como que llegáis después a la conclusión de que al final todo lo que escuchaste en la vida es parte de tu experiencia musical, ¿cachai? No solamente la música con la cual te enamoraste, digamos, de la música, digamos, ¿cierto? Si fue el rock o fue lo que sea que fuera, todo el mundo se enamora de distintos lados, ¿cierto? Pero uno no está así como circunscrito a eso, ¿no? Como que sobre todo lo que escuchaste pareciera ser, que todo lo que escuchaste cuando no eras inconsciente, ¿cachai? Cuando andáis de cabro chico por ahí, por la calle, en la micro, camino al colegio, en la cocina, o sea, como que todo eso queda impregnado en ti igual como lenguaje, ¿cachai? Entonces por eso que después no se siente como una cosa ajena, y eso como que amplió mucho el entendimiento de esto del espacio musical en términos de expresión musical, que es mucho más amplio de lo que uno podía imaginar al inicio, ¿cierto? Entonces, pues es un tema que se disfruta mucho, y tocándolo en vivo se disfruta mucho, y como que ha tenido como que la gente se comunica bien con el tema, tiene cosas que encajan con la sensación de la gente, no sé. Mira, el trabajo en este disco, como creo que el trabajo general de los electrodomésticos, como que no está vinculado a las expectativas que pueda tener la gente, o lo que se está escuchando de moda, o el estilo que está, no sé, en general nunca trabajamos así, siempre había un espacio como propio de experimentación, siempre buscamos hacer algo distinto, que sea muy energético, que tenga mucha energía en general, y como que le ponemos oreja a la música en general, o sea que la música nos va soplando un poco la letra, se van armando las canciones, como que no hay astucias, estrategias, inteligencias detrás de eso, es como que le ponemos oreja a la música, como que parte todo de un espacio musical básico, y ahí como que empiezan a aparecer algunas melodías, esas melodías se van transformando en letras de a poco, y van apareciendo ahí, pues, al final lo que va apareciendo en las letras son temas de los que están en tus reflexiones normales, así, de acuerdo a tu experiencia de vida, de acuerdo a lo que tú ves en la sociedad, en la ciudad, en tu, no sé, en tus espacios emocionales, con tus amigos, tus amigas, no sé. Entonces todo eso va apareciendo como de manera natural, y creemos que así el resultado es mucho más real, más honesto, y conecta mucho mejor, ¿cierto?, desde la guata a las personas más que desde la cabeza, ¿cachai? Es más visceral la comunicación que se establece así que
que hay distintas maneras de componer, ¿cierto? Podéis, no sé, podéis hacer antes un poema y a eso ponerle música, pero a nosotros nos funciona así al revés, como que la música nos vaya soplando un poco el resto. Carlos, retomando también al tiempo en el que fue editado este disco por primera vez, eh, ¿recuerdas un poco qué sonaba o qué, o cuáles eran las búsquedas de la música chilena en ese momento cuando aparece la primera edición de este disco? Un poco, ¿cuál podría ser ese contexto musical de aquella época cuando publican el disco? Mira, no tengo muy, o sea, me estáis pidiendo que recuerde lo que pasaba 20 años atrás. No sé, yo creo que había música chilena funcionando, estaban los tres, ¿cierto? Estaban partiendo los bunkers, creo, como en el muy inicio, los 100. Estaba partiendo, bueno, estaban los Tiros de Gracia, Pose Latina, ¿cierto? Mucho de ese trabajo que apareció desde Constantinopla. Pero nada, por ahí iba la cosa, era muy diverso y eso era interesante, ¿cierto? Eran muy diversas los estilos que se estaban proponiendo en términos musicales, y eso encuentro que ha sido siempre interesante en términos de lo que se hace en nuestro país. Tenemos un país bien diverso y eso se refleja en la música. El pez es un tema que se siente muy adentro, no sé. Hablábamos recién que cuando lo tocamos siempre quedamos así, y bueno, Maldita también, pero Maldita va por otro lado la intensidad. Pero el pez es como una música que te acompaña en no sé, en todos esos momentos de soledad que tenías en la vida, como o de intimidad solitaria, ¿cachai? Que tenías en la vida, que no, nada, porque es un tema que te abraza mucho desde ahí, entonces es un tema que siempre nos emociona al presentarlo. El arte del disco original lo hizo Silvio Paredes, ¿cierto? Esta tipografía la diseñó Arturo Uclós para el primer disco, o sea, para la carrera de éxito, y pues viene del cirílico un poco, y el arte mismo de este disco, ¿cierto? Lo hizo Amalia, mi hija Amalia, basado, ¿cierto? en el arte que hizo Silvio, que estaba increíble, ¿cierto? En ese tiempo para el CD. Entonces, hoy tiene esta textura así media marmólea, que habla de una manera distinta de entender la nueva canción chilena, obviamente. Sí. Todo bien. Por ahí. Carlos, ¿por qué no lo titularon la nueva canción chilena? ¿Recuerdas en ese...? Sí, bueno, la nueva canción chilena, supongo yo que tiene que ver con este afán de entender, ¿cierto?, que la música chilena, porque la nueva canción chilena, ¿cierto?, está relacionado con cierta, o sea, con el disco que se publicó, el clásico de la nueva canción chilena, está relacionado con cierta música como de raíz, folclórica, ¿cierto? Y entonces hay una idea de fondo aquí de entender que
todo lo que hacemos lo que hacemos música, ¿cierto? Es música chilena también. Entonces no es que porque esté dentro de un lenguaje, ¿cierto? Que viene con códigos que pueden ser de afuera, no es chileno, es como es nuestra música, ¿cierto? Es nuestra experiencia de vida que está acá, por lo tanto es nuestra música chilena.